Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el día de hoy el último capítulo del estudio del libro de Apocalipsis. Han sido varios meses que hemos trabajado el libro de Apocalipsis y la verdad que tratar de hacer un resumen es bastante complicado porque es un tema muy extenso, así que hoy día lo que vamos a hacer es justamente un resumen basado en la introducción que hicimos hace varios meses atrás. Les recuerdo también que todo este material, tanto en el audio como en todas sus láminas, está disponible en la página para que si ustedes lo quieren repasar, compartir, vender, pueden hacer lo que quieran con él. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es justamente poder establecer un pequeño resumen a partir del tema de la introducción. Y lo primero que yo quería preguntarle es si ustedes recordaban la razón del por qué es que estudiamos el libro de Apocalipsis, cuáles fueron los argumentos que usamos para embarcarnos en este estudio, porque hemos de saber que el libro de Apocalipsis es estadísticamente el libro menos estudiado en las iglesias en términos generales, por distintas razones. Le hacen el quite a la enseñanza del libro de Apocalipsis, principalmente porque temen que las personas, los hermanos, no puedan entender o se puedan confundir, o también por razones netamente de creer que mucho de lo que pasa aquí no tiene relación con la iglesia, y por cierto, gran parte no la tiene. Pero hay un propósito de estudiar el Apocalipsis, así como cualquier libro de la Biblia, y a diferencia del mundo cristiano, donde se le hace el quite habitualmente, por ejemplo, los que han estado en otra iglesia, ¿alguna vez tuvieron estudio de Apocalipsis? No los que estuvimos acá, porque esta ya es la segunda vez, o la tercera, no, la segunda vez que, tercera vez que hacemos el estudio. Probablemente, si no lo hicieron, ¿no es cierto?, esta fue la oportunidad de que pudieran hacerlo. Ahora bien, la palabra Apocalipsis deriva del vocablo apocalupto, que significa develar, correr, el ver. Es una revelación, vale decir que es una información que Dios nos está permitiendo ver, ¿no es cierto?, a partir de lo que inspira al apóstol Juan. Pero ustedes recuerdan el propósito de por qué estudiamos Apocalipsis. Ya. Para saber, digamos, que la urgencia que uno debe tener con respecto a los inconversos. Ya, ese es un buen punto. ¿Qué más? Porque hay bendición para los que estudian antiguo también. Correcto. Eso lo dicen los versículos 1 al 3. Bueno, vamos a recordar que cuando hablamos del propósito, hablamos los 3 primeros versículos del libro. Y los 3 primeros versículos del libro dicen, capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, lo que tenemos por acá, en primer lugar, dice que es una revelación que Jesucristo hace a sus siervos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto inmediato de la carta, no había siervos, porque era Juan solo. Por lo tanto, esta revelación, aunque venía por él, no era para él. No era para él. Ya es la primera cosa que sacamos en conclusión. Por supuesto que en rigor, todo lo que tú puedas, pero en el contexto inmediato no era para Juan, sino que para los que vendríamos después, y especialmente hace énfasis en el concepto de siervo, lo que significa que un mero creyente no va necesariamente a sacar provecho de esta información. Dicen también que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Y ahí aplica la palabra, oh qué dichoso, que significa la palabra bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella. Primero leen, oyen, guardan,
¿no es cierto? Son todas palabras que tienen que ver con acciones prácticas, con verbos, en las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque dice, el tiempo está cerca. Y hoy día estamos 1900 años o 2000 años más cerca que cuando Juan fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es un libro netamente para el tiempo de hoy, para el tiempo que estamos viviendo hoy día nosotros como el concepto de último tiempo. ¿Ya? Gran parte de la información de Apocalipsis corresponde a un periodo que era imposible identificar hasta antes del año 1948. Cosas que eran imposibles poder ubicar temporalmente o ubicar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico en ninguna otra parte, porque se hablan cosas que son absolutamente escapadas de la realidad, no solamente del apóstol Juan, sino que de las personas hasta el siglo XX. Cuando dice, por ejemplo, que cuando los dos testigos, por ejemplo, voy a poner, yacen muertos en la plaza de Jerusalén, todo ojo, refiriéndose a todas las personas del mundo, lo van a ver al unísono, al mismo tiempo. ¿Cómo es que podría eso haber sido posible de entender sin que nosotros hoy día tuviésemos la naturalidad de la transmisión vía satélite, de la transmisión microondas, en fin, de las cosas que estamos viendo en tiempo real, que están ocurriendo en otro lado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entender nosotros el hecho de que pudiese existir una forma de tener un control sobre todas las personas si no fuera la tecnología que hoy día nosotros tenemos? ¿Cómo es que podríamos nosotros, por ejemplo, entender los conceptos de los traslados, ya, para estar en uno y otro lugar en un momento determinado, si no tuviésemos los medios de transporte que tenemos el día de hoy? Y aún dentro del siglo XX, ¿no es cierto?, los primeros 50 años del siglo XX fueron una explosión, digamos, de inventos y de cosas, pero la segunda mitad supera pero 10 veces a la primera, y lo que va del momento del siglo XXI supera lejos lo que nosotros hace 20 años hubiésemos imaginado. Conversábamos con los hermanos en el retiro que esta cuestión del teléfono y de todas las cosas que hoy día son prácticamente imprescindibles, ¿no es cierto?, no es una cosa de hace 50 años, es una cosa hace 10, 15 años atrás, el nivel, digamos, de dependencia que existe. Entonces, estamos viendo que el concepto, y todo eso, hoy día nosotros lo podemos, incluso nos cuesta a nosotros asimilarnos, por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente Apocalipsis es un libro que está escrito para las personas de esta época. ¿Y por qué podemos estar seguros que es para las personas de esta época a partir del siglo XX? Ya vamos a ir al detalle de eso, pero ¿por qué diríamos que el mensaje de Apocalipsis? La nación de Israel. Correcto, ¿no es cierto? Tenemos la señal más grande, que es la señal que nos da la nación de Israel. La constitución de Israel como un Estado soberano después de más de 2000 años de exilio, cautiverio, dispersión, diáspora, como queramos llamarla, milagrosamente en un solo día, tal como dice el libro de Isaías, se vuelve a convertir en Estado, en nación. ¿Ya? Entonces, esa es la señal que marca justamente el corazón del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el 80% del libro de Apocalipsis enfoca en el hecho de lo que va a ocurrir en esa famosa semana 70 del profeta Daniel, que es y corresponde a la nación de Israel. ¿Ya? Entonces la razón es que el tiempo está cerca, ¿no es cierto?, que nosotros somos actores principales, que nosotros estamos, ¿no es cierto?, realmente cerquita del cumplimiento del evento que se llama el rapto, donde va a dar curso posteriormente a un periodo totalmente distinto que se llama la tribulación. ¿Ya? Bueno, el autor es Juan, el año 95 después de Cristo, y en contexto histórico, recuerden ustedes que las persecuciones que comenzaron con Nerón se fueron endureciendo a lo largo del tiempo, y Juan es exiliado por Adriano, si no me equivoco, el emperador Adriano, sí. Y él
lo exilia a Juan, abandonado a su suerte. Ahora, la isla, entre comillas, de Patmos, es un islote súper agreste, ¿no es cierto?, lleno de piedras, no se imaginen palmera, arena blanca, no, o sea, una cuestión realmente inhóspita. Y ahí los presos eran dejados a su suerte nomás hasta que murieran. Entonces, Juan, esto también es relevante porque es para que nosotros entendamos cómo es que opera Dios. ¿Ya? El Señor toma a Juan, y recuerden qué cosa, que Jesús hizo una promesa a Juan. ¿Cuál fue esa promesa? Una de las promesas que le hizo a Juan, dice, ¿no es cierto?, que Pedro le pregunta, bueno, ¿y este qué? ¿Se acuerdan? Después que Jesús resucita, entonces, ¿y este qué? Y Jesús le dice, bueno, si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y ahí se empezó a correr un rumor de que Juan no iba a morir. Pero no era eso lo que dijo Jesús, sino que hasta que yo vuelva. Y la pregunta es, ¿cumplió o no cumplió esa promesa del Señor Jesucristo? ¿Juan murió o Juan vivió hasta que Jesús volvió o no? La revelación. Ya, la misma palabra nos responde. En el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Se cumplió entonces la promesa que le hizo a Jesús a Juan? Claro que sí. Porque obviamente vino a Juan en la revelación justamente del Apocalipsis. Nosotros podríamos pensar en la venida de Jesús en el rapto o en la segunda venida, claro que no, se está refiriendo a eso. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros eso? Porque nosotros tenemos la película completa. Nosotros tenemos la película completa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que enfocamos este estudio? Que no es fácil hacerlo, porque una de las cosas que también tenemos que reconocer nosotros como iglesia cristiana, en términos generales, tenemos un acercamiento no muy amigable con el Antiguo Testamento, con la ley, con los profetas, ¿no es cierto? Y eso es lo que produce muchas veces la falta de integración que la información de Apocalipsis entrega, ¿no es cierto? Hay un principio exegético que dice que la Biblia interpreta la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan difícil interpretar Apocalipsis? Porque Apocalipsis es absolutamente necesario conocer el Antiguo Testamento, conocer perfectamente lo que era la economía del Antiguo Testamento, porque la simbología apocalíptica tiene que ver netamente con Israel y con sus rituales. Entonces, lo primero que vimos, o la primera división que se hizo el estudio, fue los 3 primeros capítulos que corresponden a la iglesia, ¿no es cierto? Y tenemos ahí el mensaje a ¿cuántas iglesias? 7, ¿no es cierto? ¿Y qué más podríamos decir acerca de ese mensaje? ¿O esos mensajes? Dijimos que eran 7 iglesias geográficamente en el contexto inmediato, reales, no eran las únicas, pero son 7 iglesias que Dios decide elegir, y las decide elegir, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de iglesias que había en ese entonces, ¿no es cierto?, pequeñitas, por supuesto, la gran mayoría ya funcionando en casa, pero elige esas 7 porque no solamente tienen una aplicación en el contexto inmediato, sino que también corresponden a los períodos de la iglesia cristiana a lo largo del tiempo, corresponden a la evaluación que puede hacer una iglesia de sí misma conforme a esos 7 parámetros, ¿no es cierto?, de reprimenda en 5 de las 7, ¿no es cierto?, y hay siempre una exhortación y una promesa al volverse en el arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, representa las iglesias históricas, representa, bueno, primero las iglesias del contexto inmediato, las iglesias o los periodos históricos de la iglesia, las iglesias también o los distintos tipos de iglesias que podemos encontrar en la actualidad, y también es aplicable a la condición individual de cada hijo e hija de Dios como parte de esa iglesia, ¿no es cierto? Entonces tú puedes estar en una iglesia de Filadelfia, pero tener un corazón de una iglesia de la Odisea, o en fin, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que representa el mensaje a las iglesias en términos ampliados. Por supuesto que el contexto inmediato es el mensaje en cuestión, pero
Esa aplicación más ampliada, otra vez, la podemos hacer nosotros porque tenemos la historia completa. Nosotros estamos viviendo el final de la iglesia. Y una de las características que el Señor nos llama a poder desarrollar como iglesia, como hijos de Dios en este tiempo, es principalmente el discernimiento. ¿No es cierto? El discernimiento. Nosotros o la iglesia que lucha por mantenerse en la doctrina de Cristo solamente, va a encontrarse, como lo dice la palabra, la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que no tiene mucha fuerza. Nosotros no tenemos gran fuerza. Es decir, si comparamos fuerza con fuerza, probablemente la apostasía es más fuerte desde el punto de vista del impacto que genera en la población y en las personas. Pero nos dice que nos mantengamos fieles en eso, ¿no es cierto? Y que Él nos hará columna del templo. ¿Qué es importante en este tiempo? Reconocer por sobre todas las cosas la época en que vivimos. Y bíblicamente la época que vivimos es una época que está completamente marcada por la apostasía. Vale decir, el alejamiento, la retirada, el desechar los principios de Dios. Aunque se oiga de avivamiento, aunque el periodo histórico que estamos viviendo no es de avivamiento, es un periodo histórico donde hay confusión, ¿no es cierto? Porque los avivamientos verdaderos en la Escritura producen un efecto inmediato en la sociedad. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 27 al 30, Hechos 5, 27 al 30, estamos viendo que este es el segundo arresto que hacen a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Y le hace la misma advertencia de por qué están enseñando acerca de Jesús. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y ahí comienza Pedro a realizar una predicación delante de aquellos que querían matarlo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 28? Dice que habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina. El mundo no está lleno de la doctrina de Jesús, está lleno de cualquier cosa. Porque si estuviera lleno de la doctrina de Jesús, en el evento práctico debería haber menos delincuencia, debería haber, no porque los países están haciendo mejor su pega con los carabineros, no, sino porque la influencia de la iglesia cristiana genera eso, genera arrepentimiento, genera que la gente al volverse a Dios, ¿no es cierto?, es transformada. Pero ¿por qué hoy día, a pesar de que existe supuestamente focos en todos lados de avivamiento, no se ve eso en el efecto social? Y es tan penoso que hoy día ser cristiano es sinónimo para cualquier persona de ser o católico o ser testigo. O sea, no hay una identificación, no se puede decir exactamente. La pregunta que les hago yo, en el tiempo en que se escribe este pasaje, ¿había más religiones en ese tiempo en Roma? Estaba lleno de cultos religiosos, paganos y de todo, tanto más que ahora. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? El cristianismo estaba arrasando con todo eso. Ese es un avivamiento. Ese es un avivamiento basado en la predicación. Pero hoy día no, hoy día hay un acomodo, hoy día hay ecumenismo, hoy día hay, ¿no es cierto?, una situación que no obedece a un patrón de avivamiento bíblico. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con eso. La segunda instancia que la que tenemos que tener cuidado se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 5, que también lo conocemos, pero capítulo 5 del versículo 1 al 3. Capítulo 2 de 2 de Pedro, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto no hace referencia al Vaticano, al catolicismo romano, a los testigos de Jehová. No, esto está hablando del pueblo de Dios. Hubo dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia del catolicismo romano ha sido nefasta desde su origen. ¿Ya? Y ha hecho mercancía de la gente desde su origen. Eso no tiene un elemento histórico porque ha sido siempre así y será así hasta el último día. ¿Ya? Las religiones y sectas que se han generado a partir del siglo XIX en adelante son muy nuevas y ninguna de esas en definitiva tiene un contexto histórico de estas características. Lo que se está refiriendo es a la iglesia cristiana. Siempre dentro de la iglesia cristiana se han introducido falsos maestros, falsas enseñanzas, y cuando hablamos de falso, para poder decir y declarar que algo es falso, lo tenemos que contrarrestar con lo verdadero, y la palabra es lo verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera que inmediatamente nosotros sabemos que va a haber gente infiltrada en cualquier iglesia cristiana sana, siempre hay infiltración. ¿Ya? Así como nosotros estamos orando por ganar gente, hay personas que están pidiendo que esto se caiga, que pase esto, que pase todo aquello. ¿Ya? Por eso es que debemos orar también los unos por los otros. Pero ¿cuál es la característica del pasaje o de estos 3 versículos, específicamente el 3, que hace que nosotros coloquemos especialmente en esta época, ¿no es cierto?, este concepto de falsa doctrina o de falsos maestros? No hay precedente o antecedente en la historia de la iglesia cristiana, estoy hablando, de el tipo de manipulación que existe a partir de la década del 50, ¿no es cierto?, en adelante en relación al concepto mercantil que adquirió la iglesia cristiana, donde comenzó verdaderamente a transformarse en corporaciones de negocio, donde se empezó a manipular a la gente en función del dinero, ¿no es cierto?, donde han caído desgraciadamente tanto líder de corporaciones gigantescas por motivos de carácter sexual o motivos de carácter material o económico. Eso no hay precedente en la historia del cristianismo. Entonces, hoy día, la concepción que se tiene en este tipo de lugares es justamente el hecho de manipular materialmente a las personas. En una iglesia cristiana verdadera se tiene que enseñar a dar por convicción, por amor, por obediencia, ¿no es cierto?, y a ofrendar con gratitud, pero jamás se debe manipular en función de eso. Jamás se debe manipular en función de eso, ni eso es el corazón de la enseñanza del púlpito. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que encontramos hoy día? Que gran porcentaje del supuesto mensaje bíblico gira en torno a provocar en la audiencia, ¿no es cierto?, en aquellos que están ahí escuchando, una situación, ¿no es cierto?, de culpabilidad, de esto, de acá, de allá, con el fin de trasquilar a las ovejas. Por eso muchos pastores están tan preocupados de que se le vayan las ovejas, no tanto por su destino espiritual, sino porque van a dejar de percibir ganancia. Ganancia. Y esa es una realidad que no nos podemos abstraer. Aunque no nos toca, a Dios gracias, directamente, no podemos nosotros abstraernos de esa realidad, porque por causa de eso es que se blasfema tanto el nombre de Jesús. Porque cuando una persona, a lo mejor tú le invitas a la iglesia y dices, sí, pero ¿y cuándo me van a pedir esto? Y van a pedir pura plata. Y tú tienes que empezar a dar explicaciones, pues mejor no hay explicaciones, porque es parte del costo de esta conducta reiterativa, ¿no es cierto?, y destructiva. No vivimos tiempo de avivamiento, vivimos tiempo de apostasía. La iglesia está confundida. Hay muchos hermanos y hermanas, ovejas verdaderas, que se encuentran constritas en estos verdaderos lugares o antros donde se hace mercancía de las personas. Se hace mercancía de las personas. Hay cosas que son patéticas, vergonzosas, bizarras, ¿ya? Y desgraciadamente llena de gente. Hay otras que son más sutiles. Hay otras que son más restrictivas.
¿no es cierto?, donde hay publicaciones de la gente que no diezma y todas estas cosas así. Hay una serie de cosas así. Nada de eso nos está a nosotros permitido, porque dice la Biblia que nosotros no tenemos señorío sobre las ovejas, sino que tenemos que obrar como ejemplo. Como ejemplo. Nosotros tenemos que enseñar, tenemos que exhortar, tenemos que animar, tenemos que corregir, pero no jamás podemos obligar. Por eso es que cada uno de nosotros es responsable por su desarrollo espiritual. Por su desarrollo espiritual. Entonces, cuidado con eso, porque efectivamente vivimos una época donde eso es pan de cada día, desgraciadamente, y nosotros tenemos que luchar en medio de eso. Se nos acusa a veces de juzgar cosas. No, nosotros no juzgamos cosas, nosotros juzgamos doctrina. Y hay que contender, como dice la palabra, ardientemente por la sana doctrina. Esa es nuestra función. Es que muchas veces se confunde juzgar con condenar. Que Claro. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno juzga pero no condena. Exacto, exacto. Y si nosotros no denunciamos, estamos actuando como cómplices. Cómplices. Ahora, si la persona después de exponerle la situación voluntariamente decide, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces, del capítulo 1 al 3, nosotros encontramos el mensaje a las iglesias. De ahí, el nombre, el trato y la iglesia desaparece. No aparece más hasta la posición ya futura. Y aquí comienza el segundo periodo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, dice, después de estas cosas, que recuerdan era la palabra griega, metatauta, ¿no es cierto? Después de estas cosas, entonces se da inicio al siguiente ciclo de 7 años, donde principalmente se establece el trato de Dios final con la nación de Israel. Bueno, les recuerdo que toda esta información está en la página, tanto en audio como todas las láminas como esta. Entonces, comienza la semana 70 de Daniel. Recuerda la profecía de Daniel, ¿no es cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Por lo tanto, está circunscrita geográfica y exclusivamente a la nación de Israel en la tierra de Israel. Eso es lo que se corresponde. Por eso es que lo primero que decimos es que inmediatamente después del arrebatamiento comienza un nuevo periodo donde no es que el Espíritu Santo se fue, sino que se fue la iglesia donde mora el Espíritu Santo. Y aparece el primer sello, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el jinete en el caballo blanco, que no es otra persona que el anticristo, que va a traer la falsa paz, el falso bienestar. Va a ser una época de mucho humanismo, de mucha unidad, y va a ser una época donde no va a haber persecución, o si hay muy poca persecución. Aquí, en este primer periodo, se encuentra el avivamiento que la iglesia está esperando. Aquí es cuando los millones de personas que asistían a las iglesias pero que nunca se habían convertido, la gran mayoría de ellos, o un alto porcentaje de ellos, ahí se va a convertir. Y ellos son los que van a iniciar, ¿no es cierto?, un proceso de expansión del evangelio. Después se van a agregar más adelante los 144.000 y todo lo que entendemos. Pero ese es un avivamiento. ¿Y por qué sabemos que es un avivamiento? Porque las condiciones que van a tener van a ser muy malas. Y después van a ser más malas. Y después van a ser peores. Y después van a ser espantosas. Por eso dice que el que persevera hasta el fin de esta gente será salvo. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo de la gracia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que la salvación no es algo, es una cosa que recibimos, es una cosa que no depende de nosotros su sostenimiento, sino que es dada por Jesús. Pero ahí va a estar el Espíritu Santo operando, y ahí sí que los que son, y los que no son, no son. Ya no hay lugar a duda de eso, porque va a estar de por medio la muerte de la persona, o la vida de la persona. Entonces este jinete comienza a cabalgar, y vemos que los principales eventos, al igual que hoy, se trasladan al Medio Oriente, específicamente en Israel, donde se construye el tercer templo, y eso genera que el anticristo sea recibido por Israel como su Mesías. Por lo tanto, para ser recibido como Mesías, tiene que ser de la tribu de Judá, o sea, un judío. No puede ser un benjaminita, no puede ser uno de la tribu de Manasés, no, tiene que ser un judío, que es reconocido como Mesías. ¿Por qué?
porque va a cumplir exactamente lo que hoy día Israel está esperando para el concepto de la promesa mesiánica. ¿Se acuerdan los videos que vimos? Todos los rabinos hablan, ¿no es cierto? Y dicen, el tiempo del Mesías está cerca, el tiempo del Mesías está cerca. ¿Y qué es lo que marca el tiempo del Mesías? La construcción del templo, ¿ya? La construcción del templo. Después tenemos el inicio de la Tercera Guerra Mundial con la batalla de Gog y Magog, que es una confederación de países, principalmente de la ex órbita soviética, sumados a Irán y probablemente Irak y los países, ¿no es cierto?, de la Mesopotamia, que históricamente han sido enemigos de la nación de Israel. Mañana es casi seguro que Estados Unidos ataque Siria y les puedo asegurar que va a haber una respuesta, no sé si de Siria propiamente tal, pero de algunos de los países que están apoyando al régimen sirio hacia Israel. Hacia Israel. Porque es inmediato, es una situación que es de acción y reacción. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preparar nosotros. Esto es lo que Dios nos está revelando. Nosotros sabemos el futuro porque Dios nos lo ha revelado. Él nos corrió el velo. Los analistas políticos están, ¿no es cierto?, tratando de decir esto, especulan, pero tú sabes lo que va a pasar. La Biblia dice que la ciudad de Damasco va a desaparecer, o sea, eso puede pasar mañana. Damasco es la ciudad más antigua del Medio Oriente. Es anterior a la Jerusalén que nosotros conocemos. Es anterior a Jerusalén. Y Damasco, en la profecía bíblica, dice que desaparece. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy día prácticamente las ciudades que han desaparecido de Siria son las ciudades alrededor de Damasco. Increíblemente, Damasco no ha sido mayormente tocada, no solamente porque ahí se encuentra el gobierno central, sino que es porque efectivamente la profecía se va a cumplir en el momento que Dios haya determinado que así sea. ¿Qué va a pasar? Entonces, esta guerra mundial va a generar que esta confederación se va contra Israel, pero el anticristo actúa a favor de Israel en esta primera parte. Y posteriormente de eso viene el libro de Daniel llama la abominación desoladora, que es decir, que el anticristo toma el control religioso, político y militar de toda la zona que está con él, ¿no es cierto?, prácticamente de todo el mundo, a excepción del mundo oriental, y va a establecer, ¿no es cierto?, un gobierno central a partir de Israel, pero lo que va a hacer lo primero es matar y perseguir a los israelitas. Y ahí tenemos nosotros la advertencia que dice Mateo 24, el que esté en la azotea no va a buscar esto, hay de las que están en cinta, esto y así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la persecución se va a centrar específicamente en los israelitas que se encuentren en Jerusalén y en el país de Israel, principalmente. Y por supuesto que eso va a abarcar a los cristianos, a los que se conviertan, todo. Y comienza entonces el periodo de los juicios de Dios, que van a ser ejecutados partiendo por estas 7 trompetas, que van a dar origen a una serie de catástrofes, digamos, de índole climática, meteorológica, en fin, sin precedentes. Granizos gigantes, se van a envenenar las aguas, tanto de mares como ríos. Entonces va a comenzar un periodo de juicio sobre el planeta y las personas. También se desarrolla simultáneamente el juicio de las copas. No es que termina las 7 trompetas y empiezan las 7 copas, sino que van ocurriendo de manera simultánea. Este es el periodo que hizo el Señor que tiene que acortar porque si no, no va a quedar nadie vivo. ¿Ya? Y se desarrollan estos juicios con el propósito, ¿no es cierto?, de no solamente, obviamente, de juzgar a la tierra y a sus habitantes, sino para ratificar el hecho de que aquellos que estaban para perdición nunca se arrepintieron. Porque los hombres, a pesar de todo lo que sufrían, ¿qué hacían? Maldecían, blasfemaban contra Dios. ¿Ya? Y termina este periodo de 7 años con la batalla del Armagedón. Recuerden que Armagedón o Megido es una zona geográfica que queda en Israel, cerca del Mar Muerto, y es una extensión de terreno gigantesca donde van a concurrir los ejércitos principalmente de Oriente, los reyes de Oriente. Los reyes de Oriente, recuerden que se organizan en un ejército de 200 millones para atacar
al anticristo. Ellos no vienen a pelear con Jesús. Después el anticristo envía espíritus engañosos que hacen que ellos vuelvan sus armas hacia el Señor. Pero lo que va a ocurrir ahí en Megido es que se van a juntar a lo menos 300 millones de soldados, tanto de un bando como de otro. El número de 200 lo entrega de... A propósito, el ejército chino ya tiene 200 millones de soldados. ¿Ya? O sea, ya tiene 200 millones de soldados. O sea, ese número es absolutamente, no solamente plausible, sino que ya es una realidad, por decir una cosa. Recuerden que cuando Juan escribe esto, él dice, yo oí el número. Él, de una manera increíble, sorpresiva. ¿Por qué? Porque el mundo conocido de aquel entonces no tenía más de 100 millones de personas y él está escribiendo acerca de un ejército de 200 millones de personas. Por lo tanto, una vez más, este es el tiempo. Este es el tiempo. Y se desarrolla esa batalla, ¿no es cierto? Y ahí aparece el Señor Jesucristo con los santos, con los ángeles, ¿no es cierto? Y viene y destruye al anticristo y a los ejércitos, y el anticristo y el falso profeta son arrojados inmediatamente al lago de fuego, que es el destino final de Satanás, pero momentáneamente Satanás es encarcelado en el abismo, y ahí pasa y comienza el periodo del milenio, que es la restauración del planeta Tierra y la repoblación del planeta Tierra a través de aquellos que fueron sobrevivientes de esto. Supongamos que hayan sobrevivido de todas las hecatombes 50 millones de personas. Tenemos un grupo escogido de israelitas que fueron protegidos en el desierto por Dios mismo, ¿no es cierto? Que son los que van en definitiva a formar, sin duda alguna, el grupo más cercano de Jesús cuando reine desde Jerusalén. Y comienza el periodo del milenio, que es la restauración del planeta, pero en el milenio va a haber muerte todavía, porque Jesús va a regir con vara de hierro. Entonces los que pequen en ese entonces, de hecho, ¿no es cierto?, van a morir. Recuerda, ellos no van a tener el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Por eso es que Dios nos da a nosotros, ¿qué cosas? Dice, cuando pienses, tú ya estás pecando, porque el Espíritu Santo adentro tiene y nos da el poder para poder luchar, no solamente con la acción, sino para frenar la acción desde el pensamiento, desde el corazón. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, y los que saben la historia de Acán. Acán dice que miró, codició y robó. Si Acán hubiese llegado hasta el codició y se frena, no muere él y su familia, porque el Espíritu no moraba en ellos. En cambio, a nosotros muere el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces tiene la facultad y el poder de ir a la raíz del mal, que es justamente el sistema de pensamiento propio que tenemos nosotros. ¿Ya? Termina el milenio, o al final del milenio, ¿qué ocurre? El trono blanco. Y antes del trono blanco, Satanás es soltado por un corto periodo de tiempo, ¿no es cierto? E increíblemente junta una gran cantidad de gente en contra de Jesús. Y de ahí viene el juicio del trono blanco. Satanás arrojado al lago de fuego, comienza el juicio en el trono blanco, termina el juicio en el trono blanco, los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y comienza cielo nuevo, tierra nueva. ¿No es cierto? Y ahí tenemos ya inserta la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y un planeta nuevo, porque habla cielo nuevo, tierra nueva, y la descripción de la nueva Jerusalén es totalmente distinta y aparte de este cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, ya a lo que se llama en teología el estado eterno. El estado eterno. Pero ¿por qué somos nosotros bienaventurados en la primera resurrección? Porque nuestro estado como cuerpo glorificado lo vamos a recibir, ya sea que muramos y resucitemos o que el Señor nos rapte, y no cambia nunca más. Y además vamos a tener nuestra morada en la Nueva Jerusalén, cumpliendo lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: donde voy yo, voy a prepararles morada. ¿A quiénes? A nosotros, a la iglesia, a los que hemos creído a lo largo de los años. Ya, eso es a grosísimo modo el resumen del Apocalipsis. La próxima semana vamos a comenzar una serie nueva que nos va a llevar probablemente varios meses también, que trata sobre los atributos de Dios. Vamos a partir definiendo qué son los atributos y vamos a partir con el amor, ¿ya? Porque muchos creen que Dios es sentimental, ¿ya? Y Dios es amor, pero no es sentimentalismo, ¿ya? Entonces,
entender bien, y por favor cuando digo entender bien no significa que vamos a agotar el tema, significa que vamos a dar directrices justamente para que nosotros mismos sigamos creciendo en la temática, ¿ya? Cualquier duda respecto al libro de Apocalipsis pueden preguntármela, no ahora, ¿ya? O pueden consultar el material. El propósito del estudio, recuerden por qué era, y que en función de eso también, como dice el apóstol Pedro, si nosotros sabemos todo esto, cuán más santamente debemos vivir. Vivir, porque tenemos nosotros una visión panorámica completa de la historia de la humanidad. ¿Ok? Bien. Vale decir que es una información que Dios nos está permitiendo ver, ¿no es cierto?, a partir de lo que inspira al apóstol Juan. Pero ustedes recuerdan el propósito de por qué estudiamos Apocalipsis. Ya. En el fondo, para saber, digamos, que la urgencia que uno debe tener con respecto a los inconversos. Ya, ese es un buen punto. ¿Qué más? Porque hay bendición para los que estudian antiguo también. ¿Correcto? Eso lo dicen los versículos 1 al 3. Bueno, vamos a recordar que cuando hablamos del propósito, hablamos los 3 primeros versículos del libro. Y los 3 primeros versículos del libro dicen, capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, lo que tenemos por acá, en primer lugar dice que es una revelación que Jesucristo hace a sus siervos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto inmediato de la carta, no había siervos, porque era Juan solo. Por lo tanto, esta revelación, aunque venía por él, no era para él. No era para él. Ya es la primera cosa que sacamos en conclusión. Por supuesto que en rigor, todo lo que tú puedas, pero en el contexto inmediato no era para Juan, sino que para los que vendríamos, principalmente porque temen que las personas, los hermanos, no puedan entender o se puedan confundir, o también por razones netamente de creer que mucho de lo que pasa aquí no tiene relación con la iglesia, y por cierto, gran parte no la tiene. Pero hay un propósito de estudiar el Apocalipsis, así como cualquier libro de la Biblia, y a diferencia del mundo cristiano, donde se le hace el quite habitualmente, por ejemplo, los que han estado en otra iglesia, ¿alguna vez tuvieron estudio de Apocalipsis? No los que estuvimos acá, porque esta ya es la segunda vez, o la tercera, no, la segunda vez que, tercera vez que hacemos el estudio. Probablemente, si no lo hicieron, ¿no es cierto?, esta fue la oportunidad de que pudieran hacerlo. Ahora bien, la palabra Apocalipsis deriva del vocablo apocalupto, que significa develar, correr, el ver. Es una revelación que hicimos hace varios meses atrás. Les recuerdo también que todo este material, tanto en el audio como en todas sus láminas, está disponible en la página para que si ustedes lo quieren repasar, compartir, vender, pueden hacer lo que quieran con él. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es justamente poder establecer un pequeño resumen a partir del tema de la introducción. Y lo primero que yo quería preguntarle es si ustedes recordaban la razón del por qué es que estudiamos el libro de
Apocalipsis, cuáles fueron los argumentos que usamos para embarcarnos en este estudio, porque hemos de saber que el libro Apocalipsis es estadísticamente el libro menos estudiado en las iglesias en términos generales, por distintas razones. Le hacen el quite a la enseñanza del libro Apocalipsis. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el día de hoy el último capítulo del estudio del libro de Apocalipsis. Han sido varios meses que hemos trabajado el libro Apocalipsis y la verdad que tratar de hacer un resumen es bastante complicado porque es un tema muy extenso. Así que hoy día lo que vamos a hacer es justamente un resumen basado en la introducción